1994 y que causó 85 muertes. Bueno, esto es producto de una demanda de memoria activa, quien estuvo representada legalmente por Paula Libatzky, directora ejecutiva del CELS, a quien tenemos en línea y le agradecemos. Hola Paula, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, contame un poquito por qué se lo condena al Estado argentino. Bueno, principalmente se lo condena por no haber realizado una investigación exhaustiva, imparcial del atentado, ¿no? Básicamente por no tener justicia después de 30 años. También porque ese no tener justicia no tiene que ver únicamente con falta de diligencia del Estado, sino con haber hecho acciones para entorpecer la investigación, para encubrirla, ¿no? Ujú. Ustedes saben que hubo una investigación, o está vigente la investigación sobre el atentado en sí, y también hubo unas investigaciones judiciales por lo que fue el desvío de la investigación y el encubrimiento. Hubo irregularidades muy, muy graves vinculadas con la investigación del atentado. Tal es así que en el 2004 se intentó llegar a juicio con algunos responsables, no del atentado sí, sino de supuestamente haber sido la conexión local del atentado, y ese juicio fue anulado porque se había hecho sobre la base de pruebas falsas. Claro, o sea que Sobre todo, el Estado no hizo lo que tenía que hacer y lo que hizo, lo hizo lo para hizo encubrir. Lo hizo mal, exactamente, Lo para hizo mal. encubrir, para desviar, exactamente. Y lo Ahora, otro que dijo, hay sí, dos cosas más que dijo. sí, sí. Una es que fue condenado también por no haber prevenido el atentado. Y eso es muy importante porque después del atentado a la Embajada de Israel en el 92, ya había información y la CIDE en ese momento estaba inclusive siguiendo gente por las que tenía alguna sospecha de que podía haber un nuevo atentado en Argentina, en Buenos Ujú. Aires. Bueno, el atentado sucedió y después de mucho tiempo se conocieron muchas pruebas que dieron la pauta de que hubiera sido posible prevenir el atentado, o sea, si se hubiera escuchado realmente la información que había. Ujú. Y eso también es muy importante saberlo porque tiene que ver con la falta de diligencia y la falta de compromiso y la falta de buen funcionamiento de nuestra agencia de inteligencia desde siempre. Ahora, el Estado en algún momento reconoció que no hizo lo que tenía que hacer. El Estado lo reconoció dos veces. Lo reconoció en el 2005, donde se firmó un acuerdo de solución amistosa que después cayó porque el Estado no cumplió con los compromisos que había tomado. Y reconoció responsabilidad también en el 2021 en la audiencia que se hizo ante la Corte Interamericana ya para finalizar el caso, Ujú. y ahí el Estado reconoce la responsabilidad por completo, pero tampoco desde ahí llevó adelante, tampoco desde ahí hizo cosas para que bueno, se avance en la investigación, se avance en el juzgamiento de los que encubrieron, se desclasifique toda la información. Hay otro capítulo muy importante del caso que tiene que ver con que, como estuvo tan involucrada la agencia de Sí. inteligencia y agentes de inteligencia, casi todos los papeles, casi toda la información, casi todo lo que corrió por abajo fue secreto. Por eso fue tan difícil también saber qué pasó. Claro, Y ¿no? ahora la Corte Es interesante lo que decís, Interamericana... el papel de la CIDE, ¿no? Recordemos que además quien fuera titular de la CIDE en su momento, que era Hugo Anzorregui, fue uno también de los condenados. Exacto, exacto, porque bueno, con plata de la CIDE, con fondos reservados, se pagó a Tejeldín, que fue el acusado de haber armado la camioneta, para que acuse a unos policías bonaerenses, que fueron los que llegaron a juicio Ujú. y después fueron absueltos porque se les hizo una acusación falsa en ese momento. Se pagó $400.000 de fondos reservados de la CIDE en ese momento a Tejeldín. Quedó grabado esto en un video que hizo el ex juez Galeano. El ex juez Galeano fue destituido después por esto. Durante todos estos años pasaron un montón de cosas muy, muy graves y recién ahora la Corte Interamericana dice que efectivamente lo que venía denunciando Memoria Activa durante todo este tiempo fue cierto y que el Estado tiene que organizar sus instituciones para cumplir los compromisos de justicia y verdad. Claro, recordemos que en el 19 se condenó a los autores de este encubrimiento, ¿no? El juez Galeano, como mencionaba, los fiscales Mühlen y Barbaquea, y Anzorregui, y también a, bueno, Carlos Tejeldín, ¿no? Faltaría saber los autores Sí, intelectuales
por un lado, y otro punto que un poco lo sobrevolamos recién, que tiene que ver con el laburo de la CIDE, pero también me parece que el fallo habla de abrir todo archivo reservado para que los familiares y los investigadores accedan a los mismos. Bueno, exacto. Ese, como te decía, ese es un capítulo muy importante del fallo. Lo que dice la Corte Interamericana es que el Estado argentino está obligado a desclasificar toda la información, a ponerla a disposición de las partes, de las querellas, del Poder Judicial, de la Fiscalía y también de la sociedad argentina. Por eso manda a hacer un archivo histórico del caso. Y esto es muy importante porque el derecho a la verdad y acceder a la información no es únicamente un derecho de las víctimas del caso, de los familiares, es un Sí. derecho de toda la sociedad y es la sociedad argentina la que no termina de saber qué fue lo que pasó en el atentado y todos estos años. Dos preguntas más te quiero hacer, Paula. Estamos hablando con Paula Livatchi, que es directora ejecutiva del CELS, a propósito de esto que se conoció en estas últimas horas del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si te genera alguna expectativa que esta causa la esté manejando Ariel Lijo, ¿no? Que es el candidato del gobierno a la Corte Suprema. ¿Te despierta alguna expectativa, alguna sospecha, alguna esperanza? Nada de esperanza, poquito de esperanza. No, poquito de esperanza en el sentido de que es en la medida que no se discuta cómo funciona como Oropi y la justicia federal va a ser muy difícil. En este caso el juez Lijo ahora es el juez de la causa AMIA porque está subrogando el juzgado que era de Canicoba Corral, antes fue Rafecas, el juez. La responsabilidad de la investigación está en manos de la UFIAMIA, que ahora está a cargo del fiscal Basso y del fiscal Miranda. Y ahí yo creo que el peso de la investigación y el peso de empujar realmente para que se abra la investigación está en el Ministerio Público Fiscal y esa fiscalía no está hoy a la altura de lo que tiene que hacer por distintas razones, por cantidad de recursos, por voluntad política para llevar la investigación hacia algún lado, por definición del propio Procurador General, del Ministerio Público. O sea, hay mucho para discutir ahí. Y obviamente el juez tiene una responsabilidad. También es cierto que en la última audiencia que se hizo por la discusión de los archivos, el juez Lijo sacó una resolución que fue correcta en el sentido de que desclasificó lo que se conoce como el informe Toma, que es un informe de inteligencia sobre el que se basó, bueno, que lo armó Stiuso en su momento y sobre lo que se basó Nisman para armar las acusaciones del caso, lo poco que se sabe hoy sí, Stiuso, de la responsabilidad del atentado. Hombre fuerte de la CIDE, a quien creo que el colega Tato Yan, que ha escrito sobre la CIDE, ha escrito un libro, dice que en estos tiempos se está volviendo con fuerza, ¿no? Jaime Stiuso, que terminó enfrentado con el kirchnerismo muy fuertemente. Pero te pregunto a propósito, vi que tomaste aire, querés decirme algo, pero a propósito de lo que dijiste, te quiero preguntar si, claro, yo te escuchaba decir lo que venías diciendo y uno se preguntaba, bueno, ¿quién es el que no quiere saber la verdad? ¿Quién está de alguna manera obstruyendo la verdad? Mira, esa es una gran pregunta. Yo creo que no terminamos de entender y no terminamos de saber realmente qué fue lo que pasó. También en términos de cómo se armó el encubrimiento, yo creo que hubo demasiadas capas, demasiados momentos políticos en los que se tomaron distintas decisiones. En su momento Galeano encubrió todo, la CIDE enchastró todo y ahí parecía claro que necesitaban tener una respuesta que no tenían y se fueron para el lado de la acusación falsa de los policías bonaerenses. Después tomó Stiuso la rienda con el fiscal Nisman y ahí parecía haber un acuerdo claro de que la responsabilidad ya era de Irán y de Hezbollah y que entonces no era necesario investigar los detalles del caso. Y hoy estamos dando vueltas con esto, ahora sí ya pasó mucho tiempo y hay que reconstruir un montón para poder volver a tener cierta credibilidad sobre las pruebas que hay y porque además es muy difícil que la información de inteligencia se convierta en prueba en sí misma. La información de inteligencia son dichos, rumores, análisis, información que te da una agencia extranjera. Todo eso para que se convierta en evidencia tiene que tener una actividad del Poder Judicial o de los fiscales muy fuerte. Y no terminó pasando. Ahora, ¿por qué? Yo creo que hay distintas razones,
Y en algún punto hay una perspectiva geopolítica que se nos escapa mucho a nosotros, que es, ya había medio una decisión de decir que esto es responsabilidad de Irán y de Hezbollah, que puede ser, no decimos que no, lo que nosotros estamos diciendo es que esto tiene que ser realmente investigado y tiene que haber prueba fehaciente de que esto fue así. Hay algunos que están diciendo que se podría hacer un juicio en ausencia, ¿no? Y nuestro punto es que no se puede volver a pensar en que este caso se resuelva violando garantías. Y que además, si hoy, con las pruebas que tenemos, vamos a un juicio en ausencia, las personas salen absueltas, porque no hay realmente prueba. Bien, Hoy. bien. Entonces, Te hago la última pregunta, sin que te atropellen, dale. porque veo que ahí el tránsito está complicado. Sí. Claro, presentamos esta entrevista diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por el atentado. ¿Cómo paga esa condena el Estado? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ahora? Mira, el Estado tiene que organizar su aparato de investigación para conseguir la prueba, lo que yo te decía antes, para desclasificar todo, para analizar toda la información. Hay infinitos cassettes con escuchas que nunca se terminaron de analizar, hay cosas que desaparecieron, que se perdieron. Bueno, tiene que organizar, tiene que poner mucho recurso, esfuerzo y voluntad política en organizar esto para conseguir prueba O sea realmente. que en este caso una condena es que También tiene lo retan al Estado. Es un tirón de lo oreja. retan al... Sí, claro, claro, ¿no? Le ponen una responsabilidad directa en hacerlo. De eso se trata el sistema interamericano, ¿no? Lo que hace es generar compromisos de los estados para que resuelvan, digamos, hagan acciones que impliquen reparar lo que hicieron mal. Bien. También hay algunas otras acciones vinculadas a pago de indemnizaciones y demás, pero bueno, no es lo central es que el Estado ahora está obligado a hacer un montón de cosas que la Corte Interamericana le dijo. La pregunta es si el Estado y este gobierno particular va a cumplir. Ahí se abre otro signo de pregunta y lo que se está discutiendo ahora sobre, por ejemplo, la agencia de inteligencia no es muy alentador. Paula, gracias por tu tiempo. Sí. Ahí estaba, ¿eh? ¿Se cortó? Justo, mira. Paula Libac